En este video vamos a explicar qué es un polígono regular. Lo primero que tenemos que saber es qué es un polígono. Un polígono es una figura geométrica plana que va a estar compuesta por una secuencia de segmentos rectos. Estos segmentos se les va a llamar lados y los puntos donde se unen estos segmentos se les va a llamar vértices. Entonces, ¿qué es un polígono regular? Un polígono regular va a ser aquel polígono que tenga todos sus lados iguales y por consiguiente sus ángulos también van a medir lo mismo. El polígono de tres lados se va a llamar triángulo equilátero. Este polígono es regular porque, como sabemos, miden sus tres lados lo mismo y por consiguiente sus ángulos también. El siguiente polígono va a ser el cuadrado. Este es el polígono regular de cuatro lados. Tanto sus lados como sus ángulos van a medir lo mismo. Continuamos con el polígono de cinco lados. Este polígono se va a llamar pentágono. El polígono de seis lados se le va a llamar hexágono. Seguimos con el polígono de siete lados que se llama heptágono. Y finalmente vamos con el polígono de 8 lados que se va a llamar octágono. Estos polígonos van a ser regulares siempre y cuando sus lados midan lo mismo y por consiguiente sus ángulos también van a medir lo mismo. Entonces estos polígonos van a ser regulares siempre y cuando cumplan con estas características. El pentágono se va a llamar pentágono regular, el hexágono hexágono regular, heptágono regular y octágono regular. Vamos a ver este hexágono, que es un hexágono regular, ya que todos sus lados miden lo mismo. En este caso, cada uno de sus lados va a medir 5 centímetros. Entonces, al ser un hexágono regular, sus ángulos también van a medir lo mismo. Pero, ¿cómo vamos a saber cuánto mide cada uno de estos ángulos? Vamos a tomar este hexágono, lo dibujamos de este otro lado, y vamos a unir sus vértices de tal manera que se formen triángulos. Unimos aquí, unimos acá y finalmente este último lo unimos. Nos damos cuenta que se formaron cuatro triángulos. Como ya sabemos, los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, cada uno de estos triangulitos van a sumar 180 grados con sus tres ángulos. Al ser cuatro ángulos, pues vamos a sumar estos 180 grados cuatro veces para poder saber cuánto miden los ángulos totales de este hexágono, cuál es su medida. Al sumarlos, esto nos va a dar como resultado 720 grados. Entonces, si es un hexágono regular que sus ángulos miden lo mismo, pues vamos a dividir estos 720 grados entre sus seis ángulos. Y esto nos va a dar como resultado 120 grados. Entonces vamos a saber que cada uno de estos ángulos va a medir 120 grados. Hay una formulita por la cual podemos calcular los ángulos internos de cualquier polígono regular. Esta formulita nos dice que es n-2 por 180 grados entre n, donde n es el número de lados. Vamos a tener aquí nuevamente un hexágono regular en el cual nos van a estar pidiendo cuánto mide cada uno de sus ángulos. Entonces aplicamos la fórmula n-2, en este caso son 6 lados de este hexágono, que es 6 menos 2, el cual lo vamos a multiplicar por 180 grados y a su vez lo vamos a dividir entre n, es decir, entre 6, que es el número de lados. Realizamos la operación que está dentro del paréntesis, que es 6 menos 2 y nos da 4. Esto se va a multiplicar por 180 grados y a su vez se va a dividir entre 6. Multiplicamos 4 por 180 grados y esto nos da como resultado 720 grados. Esto va a ser dividido entre 6.
y realizamos la división y esto nos da como resultado 120 grados. Entonces, este ángulo mide 120 grados. Vamos a volver a utilizar esta formulita para calcular cuánto miden los ángulos internos de este cuadrado, de este polígono regular de 4 lados. Nosotros por definición sabemos que un cuadrado tiene 4 ángulos rectos, 4 ángulos que miden 90 grados. Entonces con esta fórmula únicamente vamos a comprobar que efectivamente miden 90 grados. Entonces n-2 son 4 lados, 4 menos 2 por 180 grados y se va a dividir entre el número de lados que son 4. Realizamos la operación del paréntesis, 4 menos 2 nos da 2, esto se va a multiplicar por 180 grados y se va a dividir entre 4. Multiplicamos 2 por 180 grados, nos da como resultado 360 grados y esto lo vamos a dividir entre 4. Realizamos la división, 360 grados entre 4 y esto nos da 90 grados. Y efectivamente podemos comprobar que sus ángulos internos de este cuadrado miden 90 grados. Vamos a realizar un ejercicio acerca de este tema. Aquí tenemos un hexágono regular en el cual nos dan como dato que este ángulo mide 2x y nos piden calcular sus ángulos internos. Entonces lo primero que hacemos es dividir este hexágono en triángulo, uniendo sus vértices. Nos salen 4 triángulos. Cada triángulo, como sabemos, miden 180 grados la suma de sus ángulos internos. Entonces tenemos 4 triángulos que tienen como medida de sus ángulos 180 grados. Vamos a multiplicar 180 grados por estos 4 para ver cuánto nos da el total de los ángulos internos de este hexágono y nos sale 720 grados. Entonces, si este ángulo va a medir 2x y los 6 ángulos miden exactamente lo mismo al ser un hexágono regular, pues vamos a sumar este 2x 6 veces. Una vez que realizamos la suma, lo vamos a igualar a 720 grados, que es el total de grados que miden sus 6 ángulos. Es una ecuación lineal, una ecuación de primer grado con una variable que es la x. Sumamos todas las x y nos va a dar 12x. Esto va a ser igual a 720 grados. Despejamos a la x, la dejamos solita. X va a ser igual a 720 grados, que se va a dividir entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque el 12 estaba multiplicando a la x y pasó del otro lado dividiendo al momento de realizar el despeje. Y x nos va a dar como resultado 60 grados. Pero no buscamos x, buscamos 2x, que es lo que mide ese ángulo. Entonces simplemente multiplicamos 2 por lo que vale x, es decir, 2 por 60, y esto nos va a dar como resultado 120 grados. Este ángulo mide 120 grados. Vamos a comprobar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Multiplicando 120 grados por 6, ya que son 6 ángulos que tiene este hexágono. Y esto nos da como resultado 720 grados. Y efectivamente podemos observar que este resultado coincide con el resultado que nos habían dado inicialmente, en donde nos indicaba que la suma de los ángulos internos era de 720 grados de este hexágono. Entonces nuestro ejercicio está correcto.